Entre 1957 y 1962 se ofreció un nuevo medicamento a cientos de miles de mujeres embarazadas para ayudar con las náuseas matutinas y se anunciaba como un sedante seguro. Miles de ellas tendrían hijos con deformidades que les cambiarían la vida y la mayoría moría poco después de nacer. Muchas tendrían abortos espontáneos sin saber por qué. El medicamento responsable era la talidomida, que se vendía libremente en todo el mundo y cuando la tomaban mujeres embarazadas provocaba una tragedia. En el video de hoy vamos a hablar sobre los oscuros orígenes de este medicamento peligroso, sus efectos en tantas personas y las consecuencias para quienes se vieron afectados. La talidomida fue producida por la compañía farmacéutica de Alemania Occidental Chemie Grünenthal a finales de la década de 1950. Esta compañía tiene un origen controvertido. Fue fundada por Hermann Wurz, ex miembro del partido nazi que se benefició del régimen. Tras la guerra, la compañía se fundó para fabricar medicamentos necesarios para el país devastado. Muchas compañías, incluidas las de los vencedores, reclutaron criminales de guerra convictos, pero Grünenthal tenía una cantidad desproporcionada de ellos, a menudo en puestos de liderazgo. Incluían a los destacados científicos nazis Heinrich Merster, Werner Schulemann y Otto Ambros, quienes jugaron un papel clave en el desarrollo del medicamento. El gran número de criminales de guerra convictos que trabajaban para la compañía eran principalmente higienistas raciales, ex investigadores de las SS y aquellos que habían experimentado con prisioneros en contra de su voluntad. La talidomida fue sintetizada originalmente por la compañía farmacéutica suiza Industria Química de Basilea y fue adquirida por Grünenthal a finales de la década de 1950. Se sospecha que el medicamento fue creado durante la guerra como antídoto para el gas nervioso sarín, desarrollado por Otto Ambros. Inicialmente fue descartado como inútil, aunque la compañía alemana descubrió que podía usarse como sedante. El medicamento se probó en roedores, pero casi no se evaluó su seguridad en humanos. Como no se pudo dar una dosis letal de talidomida a los animales de prueba, se consideró segura para humanos. Las pruebas fueron limitadas. Solo se realizaron en unos pocos animales y no en primates. Tampoco se llevó a cabo ninguna prueba a pequeña escala en humanos sobre la seguridad de la talidomida. No se probaron los efectos en animales preñados ni en mujeres embarazadas. En ese tiempo se minimizaban los efectos de medicamentos en embarazadas porque se creía que no atravesaban la barrera placentaria. Pero la talidomida, junto con muchos otros medicamentos, en realidad son capaces de atravesar la barrera placentaria y afectar al feto con resultados devastadores. A pesar de las pruebas deficientes, la talidomida se distribuyó en decenas de países con otro nombre. Parte de la prisa por lanzar el medicamento podría deberse al bono que recibió Heinrich Merter por acelerar su distribución. En el Reino Unido, la talidomida se comercializó bajo el nombre de Distaval, producida por la Distillers Company. Otto Ambros casualmente trabajaba como asesor para la empresa. Los anuncios decían que el medicamento era seguro y una opción frente a sedantes dañinos. Algunos incluso recalcaban que la seguridad del niño dependería del medicamento. La talidomida se ofrecía a un público desprevenido para tratar gripes y náuseas, incluso matutinas. Para quienes tienen náuseas matutinas, los síntomas suelen iniciar a los 28 días de embarazo en el llamado periodo crítico. En el primer trimestre hay semanas clave para el desarrollo del feto, especialmente del cerebro y las piernas. En este periodo pueden surgir deformidades. La talidomida es teratogénica. Puede causar anomalías si se toma entre los días 20 y 36 del embarazo. Pueden verse afectados ojos, cerebro, oídos, brazos y piernas. La talidomida se asocia principalmente con la focomelia, donde los brazos o piernas están subdesarrollados. Puede ocurrir con huesos de brazos y piernas cortos, dedos fusionados o huesos ausentes. Aunque las extremidades suelen mostrar los signos más evidentes, también pueden presentarse problemas en oídos y ojos, afectando audición y visión.
Puede haber problemas de pulmones poco desarrollados y tracto digestivo distorsionado. Muchas mujeres que tomaron talidomida tuvieron abortos espontáneos. Se cree que entre 60.000 y 100.000 personas se vieron afectadas por abortos espontáneos, incluida nuestra propia abuela materna. Se estima que menos del 40% de los niños nacidos sobrevivió a los primeros meses de vida. Muchos murieron en sus primeros meses. En muchos casos, los recién nacidos eran llevados inmediatamente lejos de sus madres, quienes quedaban sin saber lo que estaba pasando. Aunque casi 50 países estuvieron expuestos a la talidomida, algunos la prohibieron. Estados Unidos se salvó en gran medida de la tragedia de la talidomida gracias al trabajo extraordinario de una farmacéutica, Frances Oldham Kelsey. Demostró los riesgos de algunos solventes y ayudó a crear leyes sobre estándares de cosméticos. Kelsey se interesaba sobre todo por los medicamentos que causan defectos congénitos. En 1960 fue contratada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, siendo una de los pocos farmacólogos que evaluaban la seguridad de los medicamentos. Llevaba menos de un mes ahí. Le asignaron revisar la solicitud de la farmacéutica Richardson Merrill para distribuir la talidomida. La solicitud era que se atendiera rápidamente, y la empresa ya había distribuido unas 20.000 tabletas como parte de una estrategia de mercadotecnia permitida. Kelsey, sin embargo, se mantuvo firme en rechazar la solicitud basándose en que había poca o ninguna evidencia de su seguridad. Kelsey investigó un estudio británico que vinculaba el medicamento con daño nervioso e insistió en una prueba a gran escala. Esto era algo que nunca se había intentado. La insistencia de Kelsey se demostraría completamente justificada cuando, en 1962, se estableció una relación directa entre las malformaciones congénitas y la talidomida, con al menos 10.000 niños afectados. Debido a las acciones de Kelsey, el efecto devastador del medicamento fue limitado, aunque desafortunadamente 17 niños nacieron con deformidades relacionadas con la talidomida en Estados Unidos. Por evitar la amplia disponibilidad del medicamento, recibió el premio del presidente al Servicio Civil Federal Distinguido, de manos del presidente John F. Kennedy en 1962. El mérito de exponer la relación entre la talidomida y los defectos de nacimiento se puede atribuir en gran medida a los doctores Vidicont Lenz y William McBride. El doctor Lenz, pediatra alemán, notó muchas deformidades en recién nacidos. En noviembre de 1961, Lenz presentó sus observaciones a Kemi Grunenthal. Explicó que de los 14 niños nacidos con deformidades, todas sus madres habían tomado talidomida durante las primeras etapas de sus embarazos. Contrastó esto con otras 20 mujeres que dieron a luz a niños sin deformidades y que no habían tomado el medicamento, excepto una que lo tomó hacia el final del embarazo. En los 13 días siguientes a que Lenz los contactó, Kemi Grunenthal retiró el medicamento del mercado. El doctor William McBride respaldó las observaciones de Lenz. En diciembre de 1961, el doctor McBride envió una carta a Lancet preguntando si había una relación entre los defectos de nacimiento y la talidomida. Algunos dicen que una partera llamada Pat Sparrow notó la relación primero. Se dice que ella notó que solo los hijos de mujeres atendidas por McBride presentaban más deformidades en las extremidades. McBride recetó talidomida, a diferencia de otros médicos. Al principio ignoró a Sparrow, pero luego buscó otras opiniones en la revista Lancet. Miles de personas en el mundo enfrentarían una larga lucha por justicia y compensación por los daños causados por la talidomida. Uno de los primeros pasos sería presentar cargos penales contra funcionarios de Kemi Grunenthal por homicidio y lesiones por negligencia. Tras 2 años y medio de juicio, se logró un acuerdo para algunas víctimas en Alemania, pero no se halló culpabilidad en los funcionarios de la empresa. Se otorgaron pagos únicos dependiendo de la gravedad de la discapacidad y las necesidades del niño, junto con una pensión mensual. Se estableció una fundación con el dinero proporcionado tanto por la empresa como por el gobierno de Alemania Occidental.
Estos pagos tardaron años en llegar debido a que el caso penal tenía prioridad. En la investigación, la empresa fue calificada de obstructiva y hay dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial. Habrá un enlace a un artículo de The Guardian para quienes quieran saber más. Kemi Grunenthal tardó otros 50 años en disculparse por el escándalo. En el Reino Unido, una campaña del Sunday Times logró obtener compensación. La destiladora pagó unos 28 millones de libras en compensación a los afectados. Quienes sobrevivieron a la infancia sufrieron graves afectaciones por la talidomida y muchos necesitaron prótesis para desenvolverse. Los sobrevivientes de la talidomida tienen huesos y músculos similares a los de personas mayores. La tensión en sus extremidades causa artritis de aparición temprana y dolores articulares. Muchos sobrevivientes llevan vidas plenas. Algunos crean redes de apoyo para sobrevivientes y capacitan a médicos sobre diferencias anatómicas para mejorar su atención. Recuerdo el caso de Lorraine Mercer, seleccionada como portadora de la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres. Dando visibilidad a la causa, podrías pensar que, debido a la clara evidencia de los peligros de la talidomida, es un medicamento que ya no se usa, pero no es así. En Brasil está disponible, por eso hay bebés que nacen con deformidades por talidomida. Esto se debe a la alta prevalencia de lepra en Brasil, donde se usa la talidomida para tratarla. La talidomida también trata varios tipos de cáncer. Aunque este medicamento pueda tener beneficios, nunca debe olvidarse el daño que puede causar. Y lo vital que es no administrarla a embarazadas. La talidomida cambió la percepción de los medicamentos. Cambió nuestra percepción del riesgo al tomar medicamentos y mostró la importancia de pruebas rigurosas. Sin embargo, la historia de la talidomida es inquietante, desde su origen entre criminales nazis tras la guerra, hasta su rápida adopción global y el impacto en madres y sobrevivientes.